de la que yo traía para la comunidad, también por parte de Chapite, que es una comunidad que apenas está creciendo, que yo fui el iniciante. Eh, Dentro de ello, la idea, la principal fue el poder compartir con las personas de la comunidad en cuanto a cómo poder desarrollar un buen software, ya que hoy en día hay muchas personas iniciantes o novatos que toman un mal camino. Entonces, parte de ello, compartí mi experiencia como desarrollador de software y ahorita como ingeniero de software, en poder enseñarles o guiarles para que ustedes puedan llevar a cabo un estudio más concreto, más centrado a cómo desarrollar un buen software. Y parte de ello nos saltamos muchas cosas que el día de ayer pues estábamos platicando con René, y la verdad que sí, es una parte muy, muy importante de poder aprenderlo, incluso para aquellas personas que ya han tiempo desarrollando. Parte de lo que les voy a compartir a lo mejor les puede apoyar, o ya sea que lo sepan, pero ahí es decisión de cada uno si lo toma o lo deja. Lo que yo quiero hacer es compartirles y que les pueda hacer algo de ayuda, lo que les pueda brindar parte de mi experiencia. Exacto. Y sí, sería buena la parte en la que comenta de la vida de un desarrollador de software. Pero no voy a hacer como varios videos ahí en YouTube que aparecen donde tú sales 6 de la mañana, sales a desayunar, luego viajas, tomas el transporte. Toda tu vida. Sí, Claro. no, No, esos sí, son para cortos de TikTok. es corto de TikTok más de 40 segundos. Sí, muy bueno. Bueno, antes de iniciar me presento. Mi nombre es Antonio Tepe. Hace un tiempo atrás yo participé y fui miembro de la comunidad de Hacking Rehab. Hace creo que como 2 o 3 años, si no estoy mal. Participé y estuve apoyando. Yo inicié en el área de lo que es la seguridad informática. Ahí me crecí, fui instruyéndome poco a poco gracias a 2 personas que les agradezco muchísimo, quienes fueron las personas que me enseñaron. Y uno a veces tiende a, cuando uno inicia de forma autodidacta, porque yo hasta hace poco que empecé en la universidad, tiene de que uno agarra la información que encuentra en internet. O sea, uno lo que encuentra es lo que tú vas a estudiar. Si encontraste JavaScript, estudias JavaScript, y tú dices de React.js, empiezas a estudiar lo de React. En total de que toda la información que vas a encontrar en internet como que la vas agarrando y dices, yo quiero aprender eso, quiero aprender lo otro, quiero aprender lo otro. Y como que dices, pues quiero aprender todo, pero no te centras en realmente qué quieres aprender. Y dentro de lo que es el desarrollo, últimamente por la parte de ingeniería en software, se está desglosando mucho y algunos han escuchado lo que es el junior, el senior, el director, y se pueden desglosar un montón de puestos, por decirlo así, en donde tú trabajas diferentes cosas, no siempre trabajas lo mismo, igual como los pasantes. Y me interesó bastante cuando dijo nuestro amigo, ¿cómo se llama? Rick aparecía ahí. El señor, el El señor, maestro Ricardo Narvaja. exacto, el maestro Ricardo, muy bueno porque parte de lo que él comentaba de los pasantes hay que tenerlo muy en cuenta, es de que muchos cuando iniciamos tendemos a que nosotros queremos tener la experiencia de 5 años cuando apenas iniciamos 2, 3 meses. Y eso es un gran error porque cuando nosotros iniciamos tenemos que tomar un tiempo en el aprendizaje, o sea, ¿cuánto tiempo me voy a llevar yo para aprender X cosa? Y es posible poder aprender todos los lenguajes de programación, lo es, no es imposible. ¿Qué es lo que se requiere? Eso yo lo aprendí gracias a empezar a ya trabajar formalmente en un trabajo, una empresa aquí de Guatemala, en donde yo aprendí a formalizarme, o sea, realmente a concretar la guía de estudio que necesitaba para poder ser un buen desarrollador. Dentro de ello, la pasión, muy importante la pasión, porque necesitas paciencia, perseverancia, seguir insistiendo y nunca darte por vencido. Yo me caracterizo, e incluso me han caracterizado en la universidad donde trabajo, por ser perseverante y por ser insistente. Aquí le decimos muy, ¿cómo es la palabra que le decimos aquí en Guatemala?
eres indio. Así le decimos aquí, eres indio. ¿Por qué? Porque eres una persona que a pesar de que estás viendo que no te está saliendo, no te está saliendo, no te está saliendo, tú sigues. En mi caso yo soy así. Si yo veo algo que no me sale, lo intento, pasan días, pasan semanas, hasta meses, que yo sigo intentándolo hasta que lo logro. Pero eso, en el transcurso de ese tiempo que estoy insistiendo, aprendo muchas cosas que a lo mejor si me hubiera salido a la primera no hubiera aprendido. Como dice, de los errores se aprende bastante y es muy cierto. ¿Cómo podemos nosotros poder aprender muchos lenguajes de programación, ser buenos desarrolladores, simplemente aprendiendo los fundamentos? Y eso es lo que, parte de lo que hablamos ahí con René, que nosotros necesitamos aterrizar en realmente la base, o sea, como el nido, de dónde debemos arrancar. Los fundamentos de programación son una parte en la que tú vas a aprender todo respecto a qué son los bucles, qué son las tomas de decisiones, qué son los algoritmos, qué son los diagramas de flujo, cuáles son los patrones de diseño, cuáles son las arquitecturas de software. Y todo eso se va desglosando en la parte de fundamentos de programación, quitando de lado, en este caso, los paradigmas que hay, como el paradigma orientado a objetos, el paradigma estructural, etcétera. Entonces necesitas aprender, en este caso, los fundamentos de programación. Si yo a alguien aquí le preguntara qué es un while para ustedes, independientemente del lenguaje de programación, más de alguna persona me dice, bueno, es un bucle que se repite indefinidamente o se puede repetir definiendo cuántas veces quieres que se repita. Entonces, esa es la idea, de poder entender lo que estamos haciendo, no solo de programar. Algo que tenemos mucho en cuenta donde yo trabajo, porque estoy trabajando para una entidad del gobierno de aquí de Guatemala, realmente me costó bastante, pero lo logré. Porque muchas de las pruebas aquí hay muchas personas que son muy buenas desarrollando, pero ¿cuál fue la diferencia entre esas personas y yo? La diferencia fue en que yo me basé mucho en los fundamentos y fue lo que aprendí, los fundamentos de cada cosa. No me baso directamente a que si yo miro JavaScript, aprendo JavaScript, si miro React, aprendo React. No, realmente me baso en qué es lo que necesito aprender primero para poder aprender los demás. Es como decía nuestro amigo Ricardo, que sin dado caso no se me está dando en ese momento, puedo dar un stop, retroceder un poco y ver si realmente necesito aprender otra cosa para complementarlo y saber que al final pues lo voy a poder resolver. Muchos de los que hoy en día se está popularizando bastante es el desarrollo web y muchas personas se meten a aprender la librería famosa como lo que es React.js, también lo que es Angular. La mayoría dice, tienes que saber Angular, React.js, Node.js, full stack, total, full stack. Y siempre te preguntas, bueno, ¿cuánto tiempo me tomaría aprender? Es mucho lo que tengo que aprender. Y la verdad es que no. No es que sea poco tiempo, sino que tienes que definir cuánto tiempo te va a ayudar a aprender X cosa. ¿Qué quieres ser realmente? Si quieres ser un desarrollador web, puedes aprender diferentes tecnologías base, como lo que es la parte de HTML, lenguaje marcado, lo que es JavaScript, en este caso, los tres fundamentales lenguajes, por decirlo así, es HTML, CSS y JavaScript, que son los fundamentales, porque parte de ello te va a ayudar a entender más adelante las librerías como React.js, Node.js, en este caso también lo que es Angular, Bootstrap, etcétera. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos módulos, de esos frameworks, se basan en lo principal. Si te das cuenta, en Node.js es puro JavaScript, trabajas puro JavaScript, igual que React.js. Entonces, si tú aprendes JavaScript, vas a aprender o vas a saber manejar React.js o ya sea Node.js. Entonces, de esa manera se reduce bastante el tiempo de aprendizaje. Si tú aprendes bien JavaScript con Emacs Script 6 o 7, se te va a facilitar el aprendizaje de alguna librería. O sea, te toma menos tiempo. Si te tomaría un mes aprenderlo, sabiendo JavaScript, tú vas a aprender en 2 semanas, o si mucho una semana, dependiendo también, como dicen, la agilidad mental que tengas para poder absorber todo ese contenido y realmente poder desarrollarlo de la mejor manera. Dentro de esto,
siempre básense de los fundamentos. No se basen siempre en agarrar cada lenguaje. No lo agarren así, porque los lenguajes de programación más que todo son herramientas. Un ejemplo claro que yo siempre pongo a las personas que me toca que capacitarlas, porque parte de mi trabajo, yo soy el director general nacional de proyectos tecnológicos aquí en Guatemala, tiende a que directamente me toca acá capacitar a estados en donde hay un encargado. Y siempre yo les comento, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que aprender esto. Y un ejemplo claro que le pongo cuando yo le explico esta parte es de que los lenguajes de programación son herramientas, o sea, son herramientas. Como cuando tú directamente, por ejemplo, vas a reparar una motocicleta que necesita herramientas. Hay diferentes tipos de herramientas, la copa, las llaves, también hay lo que es aceite, un montón de cosas que te acompañan para poder arreglar la motocicleta. De la misma manera, si tú necesitas hacer un software, ya sea una página web o ya sea una aplicación de escritorio o una aplicación móvil, tienes que ver qué herramienta te va a ser más factible, o sea, qué lenguaje de programación te va a ser más factible y te va a ayudar a desempeñar mejor esa aplicación o esa página web o esa aplicación de escritorio en la que tú puedas realizarlo de la mejor manera y sea muy eficaz. Entonces, eso es una parte que muy pocos toman en cuenta. Yo lo tomo mucho, en que primero analizo mi problema. Lo analizo, desgloso antes de meterme al código. Mi regla es, código va siempre de último, no va a ser el primero, es de último. ¿Por qué? Porque primero necesito solucionar el problema sin código para ya poder implementarlo a código. De esta manera, si tú tienes una solución clara, una idea clara sobre la solución, independientemente del lenguaje de programación que tú quieras adaptarlo, se va a adaptar, valga la redundancia. Entonces, si tú lo haces, por ejemplo, tú haces un hola mundo, pongamos ejemplo el hola mundo, tú vienes y dices, bueno, quiero mostrar un hola mundo en pantalla, algo sencillo, básico. Si te das cuenta, el hola mundo lo puedes hacer en PHP, lo puedes hacer también en JavaScript, lo puedes hacer en Python, lo puedes hacer en Ruby, lo puedes hacer en C, C++. O sea, independientemente del lenguaje de programación, tú vas a poder hacer el hola mundo, pero es lo mismo. O sea, tienes que tener clara la solución que quieres llevar a cabo. Los algoritmos son parte fundamental y es lo primero que debes de hacer. Crear, diseñar un algoritmo. Absorber el problema, crear el algoritmo. Una vez teniendo el algoritmo claro, tú vas a poder tener una solución más clara sobre lo que quieres. Cuando tú empiezas a trabajar de esta manera, cuando ya vas a tener una solución, una posible solución, te vas a dar cuenta de que se van a desglosar diferentes soluciones. O sea, de una que tú consideras que ya tienes, te pueden desglosar 3 o 4. Entonces, ahí es donde entra la toma de decisión sobre cuál es más factible. Si necesito esto, necesito el otro, necesito el otro. Es muy importante tenerlo claro. Muchos me he dado cuenta bastante, es de que primero, por ejemplo, tú le dices, mira, desarrollame una aplicación móvil. ¿Y qué es lo que hacen los que no son experimentados o los nuevos? Vienen, por ejemplo, dicen, bueno, la pregunta es, ¿quieres una aplicación móvil? ¿Tú la quieres adaptable para todas las plataformas o quieres que sea nativa en una sola plataforma? Es la primera pregunta que se tiene que hacer. Porque necesito saber la usabilidad y el funcionamiento de la aplicación misma y sobre cuántos usuarios van a utilizar esa aplicación. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Directamente dicen, no, es que yo aprendí React Native y vengo y hago la aplicación en React Native. No, oye, que yo aprendí Flutter. Ah, bueno, como necesito hacer una aplicación, voy y agarro Flutter. O ya sea que dicen, no, es que yo sé, sí, Objective. Directamente tú dices, tú jalas, dice, bueno, lo voy a hacer en Objective-C, o ya sea para iOS, independientemente necesitas especificar qué plataforma usar.
directamente, porque necesitas tener claro lo que tú vas a hacer. No puedes hacer un programa cualquiera, no puedes hacer una aplicación cualquiera. Por eso hoy en día existe mucho software malo, lastimosamente existe mucho software malo, y dentro de ello, pues las empresas grandes son las que pues tienen ese poder, ¿va? De que contratan a buenos ingenieros en desarrollo. ¿Por qué? Porque necesitan tener los mejores talentos, necesitan realmente gente que sepa hacer las cosas. Y si tú quieres realmente poder ser bueno, necesitas aprender a hacer bien las cosas. No como decimos por acá y que no como caiga, no, tienes que hacer bien las cosas, tienes que tener claro lo que quieres hacer y cómo hacerlo. Y ese es el camino que debes de tomar. La decisión en poder desarrollar un buen software está, bueno, directamente el software como tal, queda la calidad, la eficacia del mismo, eh, queda en el desarrollador. Por eso tienes que tener muy claro esto, el algoritmo paso a paso, ir desarrollando el problema, o en este caso los pasos que necesita para la solución. Si yo necesito, por ejemplo, tener un software que directamente me va a registrar a 10 personas, bueno, ahí tenemos dos claves. Tenemos que preguntar cuántos usuarios va a registrar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una base de datos equivalente a lo que necesitamos. ¿Qué tipo de base de datos necesitamos? Si es relacional o no es relacional. Dentro de esto, ya cuando especificamos si es una base de datos relacional, ya preguntamos qué gestor de base de datos vamos a necesitar. Puedes utilizar PHP MyAdmin, puedes utilizar lo que es MySQL, ya sea el Workbench o también MySQL, o puedes utilizar en este caso si es una base de datos no SQL, que es la no relacional, ya tú puedes utilizar MongoDB. Yo últimamente he notado que hay muchos cursos de MongoDB, muchas personas se meten a estudiar. ¿Y qué es el problema? De que cuando desarrollan una aplicación y meten esa base de datos, en primer lugar, no saben qué tipo de base de datos están haciendo y para qué. Las bases de datos relacionales se trabajan mucho en la Big Data, parte de lo que hablaban hace en la mañana, estuve escuchando una parte. ¿Por qué? Porque cuando se maneja una cantidad enorme de datos, no va a haber chance de que se puedan relacionar, por lo cual necesitamos, en este caso, rapidez de procesamiento, lo cual la base de datos relacional no la aplica tanto a una cantidad mayor de usuarios o en este caso de datos que se van a ingresar, por lo cual una base de datos no relacional te soporta esa parte. Entonces, son cositas que uno debe ir entendiendo poco a poco antes de poder meterse. Si te das cuenta, no es solo venir y agarrar un lenguaje de programación y voy a desarrollar. Si yo quiero aprender a desarrollar software, tengo que especificar, yo quiero ser un desarrollador de software de aplicaciones de escritorio. ¿Qué es lo que debo de aprender para poder desarrollar ese tipo de software? No es lo mismo desarrollar página web que aplicación de escritorio, que aplicaciones móviles. Son tres cosas muy distintas, pero la puedes ir aprendiendo poco a poco. Dentro de esto existen también los patrones de diseño. Algunos conocerán los patrones de diseño, algunos no. Los patrones de diseño nos ayudan bastante a poder solucionar un problema 1000 veces y no repetirlos 2 veces. ¿Cómo está eso? Ponte de que la rueda de la fortuna ya se hizo. O sea, que es necesario desarrollarla otra vez. O sea, volverla a hacer 2 veces. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el patrón de diseño. ¿Qué es eso? Bueno, el patrón de diseño de cómo se hace la rueda, necesitamos entender realmente cuáles son los pasos que se llevó, cuál es el diseño de la construcción para poder realizar la rueda de la fortuna. En este caso, el ejemplo que le estoy poniendo. Por eso es muy importante esa parte de los patrones de diseño. Necesitan aprender. Y por ahí estoy viendo un comentario que dice en este caso el patrón de diseño MVC, el modelo vista y controlador. Realmente esto nos ayuda bastante cuando desarrollamos en poder dividir en componentes y hacer un trabajo más eficaz, más que sea más trabajable, que es lo que se requiere.
¿En dónde le podemos aplicar? La pregunta viene del problema que te están dando. ¿Qué necesitas desarrollar? ¿Y qué patrón de diseño necesito aplicar? Ponte así, de que tú necesitas desarrollar un sitio web que te va a registrar a todos los usuarios para las votaciones. Recordemos que dentro de una nación, o sea, un país entero, van a haber millones de usuarios que van a votar. Entonces necesitamos sacar, en este caso, qué tipo de aplicación vamos a construir y qué tipo, en este caso, de patrón de diseño tenemos que utilizar para solucionar ese problema. Anteriormente, pues han construido aplicaciones para registro de votaciones. Entonces podemos tomar una idea sobre ese patrón de diseño. El modelo, en este caso el MVC, nos ayuda bastante a poder desglosar en diferentes secciones el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la parte de la vista de lo que se presenta al usuario, algo como lo que se están viendo en este momento, el video, esa es la vista. Si por ejemplo, en esta parte, este circulito de Blue Team Academy estuviera fallando, lo que podemos hacer es irnos a la vista directamente y ver en esa sección, en ese logo, qué es lo que está fallando y poder solucionarlo. Ya no es necesario registrar todo el código como tal de todo el sitio, sino que ya nos vamos en algo en específico. De esta manera lo podemos solucionar. Y dentro de esto, pues también está el controlador y también lo que es el modelo, que nos ayudan bastante, como le digo, en componentes. Nos ayuda a dividir en 3 secciones nuestro sitio web. De esta manera, pues no nos complica bastante, no solo a mí en lo personal, sino a los compañeros con los que trabajo el proyecto, a que puedan meter mano al código y no se les sea complicado. Lo que se requiere siempre mucho es de que cuando trabajes en equipo aprendas a trabajar en equipo. No trabajes el código a tu manera. Trata de llevar un estándar que permita trabajar a todos de la misma manera. De esta manera no va a haber conflictos en cuanto al desarrollo. Eh, dentro de esto, también parte de lo que quería compartirle es de que uno aprenda, si quieren desarrollar o quieren ser desarrolladores de software, los fundamentos de programación son muy buenos. No se basen en lenguajes de programación como se los mencioné. 2, traten de practicar bastante. La práctica hace al maestro. No tengan miedo de escribir código. Nadie nace sabiendo, como decían los compañeros anteriormente, nadie nace sabiendo. Dentro de esto se aprende con la práctica. Yo respeto bastante a aquellas personas que jalan código de repositorios como GitHub y dentro de ello pues son códigos de persona o de terceros que sí son funcionales. Lo que puedes hacer es estudiarlos, muy bueno, pero realmente si quieres construir software necesitas practicar, necesitas entender el código, hablar con el código, como le digo a veces. A veces me molesta un poco que cuando estoy trabajando código me pongo a hablar. No es que sea loco, sino que trato de repasar esa parte de poder entender lo que estoy haciendo. Si no lo entiendo, entonces realmente no estoy haciendo algo bueno. Dentro de esto dice el compañero Damo. Ajá. Ujú. Sí, por eso es lo que lo comentaba. Necesitan aprender los fundamentos de programación. La parte que dice ahí la algoritmia y la lógica, el 80% de lógica y el 20% pues ya es el código como tal, que necesitamos desarrollar más nuestra lógica, porque la forma que yo desarrollo mi software a como ustedes lo pueden desarrollar es una forma muy distinta, no es va a ser la misma. Por eso cuando toca así pruebas de que tú tienes que hacer un software, como tal, se da cuenta uno del estilo que tienes para desarrollar. Y solo con que tú escribas el software, uno se da cuenta qué es lo que te hace falta, qué es lo que no te hace falta para poder desarrollar un buen software. Pero como digo, parte de ello, los fundamentos de programación muy bueno. Ahorita mencionó nuestro amigo Damo,
que el 80% pues es pura lógica, no es solo el código, que el código por sí solo está ahí. Tú vas a hacer que el código tenga funcionalidades, tú vas a hacer que el código funcione como tal, que el código construya algo, pero tú lo vas a construir, no el código como tal, porque el código solo se queda ahí. Y también los lenguajes de programación, como les digo, son herramientas, son herramientas. Yo necesito construir ahorita una aplicación de escritorio. Primero la pregunta, ¿qué plataforma va a utilizar? Si es Windows, bueno, puedo utilizar C. Si es para Linux, también lo podría utilizar. Una ventaja que tiene C es de que o C++, puedo implementarlo en los 3 sistemas populares, que es el de Apple, o ya sea Windows o también el de Linux. Es una de las cosas que te puede apoyar muchísimo. No sé si alguno tuviera alguna pregunta con respecto a eso. No sé si René tienes una pregunta o yo. No, yo la verdad es que no tengo preguntas. Lo que sí es apoyar efectivamente lo que comentas. Porque de hecho, al final del día vamos a lo mismo. Por ejemplo, un ejemplo más sencillo todavía. Si necesitas escribir una carta en algún medio digital, te puedes poner, tú necesitas resolver lo que quieres escribir en la carta. Sí. Si lo Porque haces si lo haces en un Apple, si lo haces en un Linux, si lo haces en un Windows, da exactamente lo mismo, porque lo puedes escribir exactamente igual en el Apple a través de la aplicación de Gmail para Apple y etcétera. Y eso se convertirían en los lenguajes de programación y en la plataforma que va a aguantar tu desarrollo. Pero tu desarrollo va a ser la carta que tienes que enviar. Sí. O sea, es básicamente eso. Sí, parte de ellos sí. El de poder tener una solución clara. O sea, el de realmente ya tener tu estructura solucionada sobre el problema que tienes y ya implementarle en qué lenguaje lo quieres meter o en qué sistema va a ir, pues ya se puede implementar fácilmente. De una manera más sencilla y menos costosa a comparación de que tú te pases horas y horas frente al editor de código y no tengas idea de cómo poder resolverlo. Sí, Sí, por supuesto. pasa. Antes me pasaba mucho. Bastante. Sí, sí, bueno, pero eso Y también mira, es... algo muy interesante que dijo sí, sí, dale yo, por favor. Antonio, algo interesante que dijo Antonio hace un momento cuando empezó la charla, que a veces nosotros no nos enfocamos en un solo, de pronto por decirlo de alguna manera, un solo lenguaje, y nos vamos ramificando cosas que a la larga no nos llevan a ningún sitio. Y eso precisamente en mi experiencia personal me pasó y tuve que aprender de ustedes, de los buenos, de los mejores, para que me indique cuál era la ruta que tenía que seguir. Y efectivamente, una de las rutas es enfocarte, si vas a aprender un lenguaje de programación, enfocarte en ese, porque Internet nos ofrece muchas opciones. Tú pones JavaScript, tú ves programación en JavaScript, pero además te ves juegos en JavaScript, inteligencia artificial, ves muchas cosas que tú no te decides en realidad y quieres estudiar un poco de todo. Terminas en realidad viendo JavaScript y termina después de 3, 4 meses estudiando Python. Y después no sabes cómo estás configurando ya en React. O sea, son cosas que si tú no tienes una visión exacta a dónde te vas a dirigir, te terminas perdiendo en el camino. Y es algo que muchos nos frustramos en ese sentido. Y no llegamos a terminar ni siquiera una opción de la que hemos cogido. Exacto. Sí, bueno, y así como lo comentan, y nuevamente, este proceso mental de desarrollar la solución del problema y después revisar el código, si lo aplicamos más cercano al ámbito de ciberseguridad, es básicamente aprender una tecnología de que cada uno de los pasos tiene una definición específica para un objetivo y cada uno de esos objetivos lo puedes lograr con cualquier tipo de herramienta de Sí, seguridad bastante. de informática. Entonces, si se fijan, si hacen un zoom al tema y se alejan, van a poder revisar de que todo lo que hemos hablado tiene
básicamente la misma estructura, solo que aplicado a distintos segmentos. Y a veces es peor, porque se aplica todo. Se aplica todo. Sí. Sí, lo que pasa a veces es de que nosotros estamos en un mundo que va avanzando muchísimo, va avanzando muy, muy rápido en cuanto a tecnología, y el problema está que a veces no, a la hora de que la tecnología va avanzando muy rápido, no nos damos ese tiempo o ese espacio para realmente aprender la base, y es lo que siempre comento. Yo cuando estuve en la parte de lo que es la explotación de sistemas operativos, yo pensaba que era solo agarrar Metasploit y utilizar el exploit, mirar un tutorial y ya. Pero no, dentro de esto tuve que pasar un proceso de poder entender el lenguaje ensamblador, y ya dentro de esto también el poder entender el funcionamiento de las aplicaciones, que eso ayuda bastante. Y parte de ello, pues el de saber, por ejemplo, alguna palabra que yo aprendí bastante dentro de la explotación fue el crasheo. O sea, ¿qué era crasheo? Para mí era una palabra nueva y como que te quedas, ah, ¿qué es eso? Pero cuando dice crashear es cuando la aplicación muere. Es como algo lo que estaba haciendo el compañero Nico anteriormente, en donde hizo un desbordamiento. Entonces, parte de ello es crashear, es detener una aplicación y ver el funcionamiento en la llamada, en la orden, en la memoria, qué es lo que está sucediendo, y ver si en esa falla yo puedo aprovecharla para poder introducirme. ¿Qué puedo hacer? Si puedo hacer una carga útil o un payload para poder incrustarme. Entonces son cosas que uno va aprendiendo, y cuando ya las aprendes, en este caso, pues para mí no es necesario tanto utilizar Metasploit para poder llevar a cabo una explotación. Ya hace un par de meses atrás llevé a cabo la replicación, porque realmente eso ya está descubierto, sobre lo que es la explotación del Eternal Blue, el romance para el Windows 8 y 8.1, en donde pues tiene una grave falla de seguridad y todavía lo sigue teniendo para aquellas personas que tienen Windows 8. Es mejor actualizarse al 10 o Qué igual el raro, 7, David. pues no hay. Sí, dentro de esto, pues sin necesidad de utilizar Metasploit. Incluso yo mismo desarrollé el propio script en Python, todavía lo tengo ahí, en donde te permite poder enviar ese archivo al disco local C y pues hacer la parte de colarme en el sistema, que es una gran falla que tiene. Entonces, parte de ello, pues vas aprendiendo poco a poco con las bases, y eso te ayuda a tener un amplio entendimiento de lo demás, de lo que viene, porque la tecnología es muy grande. O sea, todos los temas tecnológicos son muy extensos, muy grandes, que uno no abarca todo, pero si tratas de aprender los fundamentos o la parte base, te va a ayudar bastante a entender muchas cosas que hoy en día las estoy entendiendo. Yo digo, ahora, si hubiera empezado así antes, ¿cómo estuviera ahorita? Sí, bastante, muy bueno. Creo que esa es una condena que llevamos varios. Si hubiésemos sido tal vez un Hasta, poquito más ordenados en nuestros inicios, hoy día tendríamos un camino bastante más amplio. incluso Pero, pero no es así. no, incluso ese tipo de eventos, así como el de ahorita, ayudan bastante para entender muchas cosas. Y si en el tiempo que yo inicié no habían tantos eventos, eran pocos. El único que había era DEF CON, que para poder entrar a DEF CON, realmente, imagínate, conseguir $1,000 para poder pagar tu entrada y tu viaje. O sea, ¿de dónde lo vas a sacar? Entonces, muchos de los eventos eran pagados, no habían gratuitos, no había alguien en internet diciendo, bueno, vamos a hacer un tutorial de esto, o vamos a hacer un evento de un día completo hablando de muchos temas de tecnología. No lo había tantos. Estoy hablando de eso del 2000, eran pocos. Ya del 2006 para acá, pues ya empezó esa parte de poder crear eventos, y más ahorita con la pandemia, todos los eventos online han sido gratuitos, porque los presenciales han sido de paga sí o sí. Y eso ayuda bastante. La verdad que le agradezco bastante a la pandemia, porque eso ha abierto un montón de puertas a muchas posibilidades que hoy en día es de aprovecharlas bastante, muchísimo. En cuanto a los que estamos en tecnología, sí, no sufrimos tanto, solo nos adaptamos al cambio, Bueno, ha nada más. habido buenos réditos en este caso, ha habido buenos ingresos. Bastante. Sí,
Sí, es que nos hemos adelantado siquiera 100 años en el futuro, la verdad. Con todo esto de la pandemia, la tecnología se ha adelantado muchísimo. Bastante, Sí, bueno, y bastante. ese también es el caso. Si revisamos la cantidad de CVE, en el caso de vulnerabilidades encontradas el último año y medio, ha tenido un alza exponencial a lo que eran años anteriores. Se puede dar porque hay más gente estudiando programación o revisando o explotando o revisando códigos, etcétera, que hay gente que eventualmente podría tener más tiempo porque la pandemia nos aportó en ese sentido. Aportó en el buen Bastante. sentido de la palabra, digamos, porque Sí, bastante. nos mostró estas cosas. Y nos tiró un saco de piedra encima porque ahora hay que revisar todas esas aplicaciones, arquitecturas y etcétera que están expuestas a Sí, Internet. sí. Y parte de lo que decía yo, muy importante, independientemente de qué área sea, el de poder estar enfocados en lo que queremos y realmente si hacemos las cosas porque nos gusta, nos llama el interés, por poder aprender es muy bueno. Yo últimamente me he topado mucho. Hace como 2 meses estuve con una comunidad en donde me invitaron. Di un par de charlas ahí sobre lo que es exploiting. Lo que me indagó mucho fue de que la mayoría de ahí estaban interesados en aprender a cómo explotar sistemas por poder hackear a otros y dañar a otros. O sea, nunca se interesó por la curiosidad de aprender o de indagar por qué sucede esto, por qué tiene esta falla, qué pasa si hago esto, qué pasa si modifico esta orden de memoria, qué pasa si la carga útil, pues le pongo mayor buffer. O sea, ¿qué es lo que sucede? Nunca se interesaron por aprender más, sino que realmente lo que querían es, pásame la herramienta y la utilizo y ya soy hacker. Eso era lo típico. Y lo sigue siendo todavía. Lo sigue siendo. Lastimosamente hay mucho individuo o mucho miembro más que todo de comunidad así que solo están para eso. Dentro de la ciberseguridad o la seguridad informática, pues es un mundo muy interesante que a mí me encanta y me apasiona bastante y pues John y René lo saben más que otros, vaya, el señor Mistra, que pues no lo veo por acá, pero espero volver a verlo. Que hay muchas cosas muy interesantes y en cuanto al desarrollo también. Por eso necesitamos aprender las bases. Las bases sí o sí es lo que realmente nos va a ayudar a poder desempeñarnos mejor. Poco a poco ir aprendiendo, porque algo que me sucedió a mí es de que cuando tú empiezas con algo y crees que lo has solucionado, algo más grande viene detrás de eso. Y así pasa. Exacto. Tenemos un comentario de Damon que dice, si intentaban hackear a otras personas solo por hacer daño, ¿se les puede llamar hackers? Yo creo que más bien serían trolls o incluso cibercriminales. Bueno, eh, ahí Eh, empiezan las Mira, bifurcaciones del yo concepto. ahí donde yo vengo y hago como el maestro Ricardo. Realmente yo no sé qué es la palabra hacker. Realmente es una definición que Hollywood nos ha creado bastante y nos ha inculcado bastante. O sea, si estamos hablando, incluso indagué en los años 80, 90, no existía la palabra hacker. Incluso cuando estuvo este famoso, uno que hackeó los teléfonos, que era un señor que competido, que había un serial, no recuerdo bien el nombre, había hackeado los teléfonos que podía hacer llamadas gratuitas, pues ya la estaban llamando hacker, porque en ese tiempo pues, empezaban las primeras películas de hacker. O sea, directamente la palabra hacker, si te das cuenta, no tiene una definición exacta. ¿Por qué? Porque no es algo que realmente, bueno, más que todo viene de Hollywood. O sea, más que todo viene de Hollywood. Es una palabra que para mí no tiene significado. Simple, Kevin Minich, ahorita, gracias por eso, Yerramito. Kevin Minich y hay otro también. Yo soy muy aficionado a estos dos. Muy bueno, la verdad, muy bueno.
mucha ingeniería social y muchas cosas muy interesantes que puedes aprender. Pero como te digo, como dijo el maestro Ricardo, la palabra hacker no, simplemente hago las cosas porque me encantan, porque me apasiona y porque me interesan. Y a la vez me da bastante poder descubrir cosas nuevas. Y decía, estos chicos listos, tú les quieres llamar hacker, pues ya eres tú, no soy yo. Pero para mí una persona que realmente le interesa bastante y le apasiona es alguien de quien puedo aprender también muchas cosas que por otra parte podemos compartir conocimiento y muy bueno también. Exacto. Facu, ¿algún comentario? No, ninguno. Perfecto, mira, aquí tenemos otro. También estaba Captain Crunch, que usaba un artilugio que vendían en los cereales Los cereales para esa llamada gratuita. Sí. Ese documental lo miré muy bueno. Cómo lo hacía. Solo pitaba el crunch y ya tenía acceso a las líneas y hacía llamada gratuita. Sí, incluso hace poco aquí en Guatemala con un compañero hicimos un experimento con la telefonía Claro, porque últimamente la telefonía Claro está fallando un poco. Entonces nos dimos cuenta de que en este caso hay ciertos códigos secretos de las telefonías que no quieren publicarlos por lo mismo, que son secretos. Pero dentro de esto probamos un par, así inventando códigos que eran al azar. Y nos dimos cuenta de que había una línea, agregando el prefijo, había una línea que lo que tú podías hacer llamadas gratuitas. Y nos sorprendió bastante porque algo así como que ni siquiera investigué nada, solo fue por probar, por diversión y mira lo que me encontré. Sí, esa es la parte interesante. Cuando tú descubres algo, es muy divertido. Sí, hace años atrás, aquí en Chile, cuando empezó a aparecer la telefonía celular prepago, obviamente el minuto era tremendamente caro y uno como joven estudiante, el presupuesto era bajo. Bastante, ¿no? Entonces descubrimos un código que podías llamar, pero llamabas directo al buzón de voz, ¿ya? Y podías dejarle un mensaje de 10, 15 minutos y gratis. Y no te descontaban los minutos de tu teléfono. Entonces pasábamos comunicándonos, eran puras pelotudeces, pasábamos hablando de puras tonteras, nos dejábamos mensajes los más burdos habidos y por haber. Cuando nos enojábamos con algún amigo, le saturábamos el teléfono o hacíamos alguna tontera por el estilo. Así que siempre muy sana la entretención, por supuesto. Sí, bastante. Sí, y pues también desde ya, chicos, les comento, aquí con René, creo que vamos a tener que organizar eso, René. Queremos organizar un pequeño evento ahí. Yo hace 3 meses descubrí una falla de seguridad en el sistema Windows 10, el más actual, 2021, el antes del Windows 11, porque ahorita está Windows 11. Una grave falla sobre una aplicación. Es un convertidor más que todo. O sea, es una aplicación chiquita que te abre una puerta, o sea, una puerta trasera. Y de esta manera, pues me pude colar, me llevó bastante tiempo, porque lo venía trayendo eso fue el del 2019, lo venía trayendo y no encontraba nada. Hasta hace 3 meses pues que pude encontrar esa falla de seguridad y me gustaría compartirla. La comparto porque ya reporté esa falla de seguridad, ya ahorita se está trabajando en el parche, pero sí es una falla muy crítica, porque el acceso que te das casi completo y en este caso te escala los privilegios del administrador. Puedes hacer un sinfín de cosas. La coladera, dijo un amigo. Exacto. Así que si en algún minuto les aparece que Windows se va a reiniciar y no vuelve, es culpa de... Que René ha lanzado algo. No, aquí yo. Sí, tú descubriste esa falla. No, así ya ahorita tenemos la captura de pantalla por si acaso. Claro, esos Windows Update de la muerte. Sí. Eso es que no sabes si realmente va a volver. Y sabe, también el Windows Update, el programita que tú descargas para actualizar Windows, en caso de que no lo actualices de las configuraciones, se puede hacer una actualización infinita.
se puede crear un bucle. Hace poco estuve divirtiéndome un poco con eso. O sea, cada vez te tiraba actualización y nunca actualizaba. Sí, Windows. Es que realmente Windows solo reutilizan el código. Imagínate el Windows 2000. Para acá sigue siendo el mismo, solo con mejoras. Supuestamente mejoras. Pero yo no veo nada diferente, solo la interfaz nada más. Pero ahí te pusieron ya el Windows 11 para que comiences a trabajar también, Antonio. El Windows 11. Sí, sí, bastante. Te lo pusieron fresquita, ¿no? Cosas Sí, muy divertidas que puede encontrar uno más. exacto. Eh, muchachos, ¿algún comentario para la finalización de la presentación de Antonio, que estuvo pero tremendamente entretenida, muy dinámica y tocando otros aspectos que a lo mejor uno no está acostumbrado a escuchar en este tipo de charlas? Sí, últimamente me había convertido muy, muy céntrico, o sea, en este caso, como dice, muy profesional, pero muy aburrido. Necesito que la gente pueda absorberlo poco, divertidamente, así como dice el amigo Ricardo, pues a veces diciendo estupideces, ¿verdad? Pero lo importante es que pueda captar parte de la idea que se quiere dar a compartir, que es lo más importante. Es lo más importante poder aprender. Eso lo aprendí de un estimado que en paz descanse, un gran amigo mío que él aprendí muchísimo así. Él se ponía a molestar, a bromear, pero sí, muchas cosas pude aprender de él. Genial. Facu, Y es muy importante. Es muy importante lo que dice, lo que estaba comentando Antonio, como lo dije hace un momento, por la ruta de aprendizaje que te envían. Muchas personas están bifurcan, se van por cualquier lado y no se centran en uno solo. Y esta pauta que nos ha dado Antonio ahorita, ¿no? Es una ayuda para que podamos de pronto centrarnos en lo que en realidad queremos hacer y ver qué nos apasiona. Porque una frase muy importante que dijo es la pasión que tú tienes que entender por lo que te gusta. Y darle las gracias a Antonio por haber aceptado la invitación y prometerlo también para una próxima entrega. Gracias. Sí, y recuerden chicos, no olviden, todo esto es diversión. No lo traten de llevar muy estresado. Muchas personas he visto que se estresan. Se dan cuenta, así como he platicado con usted, porque he visto como una conversación, una charla, es la forma en que yo me divierto, en la forma en que yo puedo aprender mejor y no me estreso. Es lo más importante porque realmente me divierte bastante. Claro, el tema es en la práctica, que uno se divierte mucho y otra cosa es cuando a uno le toca ponerse a estudiar en sí, a leer y a estudiar y a tratar de entender cómo funciona algo. Eso sí, puede llegar a ser medio estresante a veces, pero bueno, nada, si te gusta, lo haces igual. Exacto. Trata de tener un mejor amigo y trata de que entre ambos puedan aprender, bromeando, Claro, agarren un tema, dile, bueno, mira, yo hice una aplicación mira chistosa, hagamos una aplicación de juegos, una aplicación de payasada. Pero, o sea, trata de tener a alguien con quien puedas conversar y de esa manera se aprende mucho mejor, porque eso es lo que yo tengo ahorita. Una persona que me pueda ayudar a seguir creciendo. Y también esa persona crece también a la par mía. claro, sí, aprenden mutuamente. Exacto. Exacto. Robert, ¿algunas Sí, palabras para la ponencia de Antonio? impecable, y nada, siempre volvemos a redondear en lo mismo que siempre venimos hablando. Antonio lo dijo, rodéate de gente con la que te puedas divertir, que te ayude. El sentido de comunidad creo que está bueno, porque bueno, Antonio se ve claramente que es más joven que nosotros. Nosotros ya pintamos canas, en el caso tuyo no, porque bueno, te la sacaste seguramente. No, me las pinté. Bueno, está bien, si te la pintaste, no. Bueno, yo ya igual, ya ni me molesto. Gastaría mucho yo para pintarme todo esto. Pero no, el sentido de comunidad y el sentido de rodearte de gente que te ayude y de que se pueda aprender mutuamente con el otro, a mí me pasa tanto en lo laboral como también en las comunidades donde estoy. Bueno, ahora en Hack for All y las otras comunidades se aprende muchísimo ayudando a los demás y que los demás te ayuden a vos. Un todólogo no sirve. Y no existe tampoco.